Pues buenos días, vamos a informar desde Ciudad Juárez, de esta ciudad histórica, antes Paso del Norte, aquí en el estado de Chihuahua. Como es sabido, llevamos muy buena relación con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y estamos trabajando de manera coordinada, conjunta, para atender las demandas del pueblo de Chihuahua y, en este caso, lo relacionado con la seguridad. Esta gira tiene que ver con el informe sobre la seguridad en Chihuahua y también con la situación de las aduanas. Vamos a estar más tarde en la aduana de Ciudad Juárez. Estamos haciendo un recorrido por toda la frontera para fortalecer las aduanas con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa, oficiales y tropa, todo esto para seguir combatiendo el tráfico de drogas, el contrabando y garantizar la seguridad. También se tomó la decisión de que las aduanas estén manejadas por la Secretaría de Marina, en el caso de los puertos mismos que dependan de la Secretaría de Marina, está sucediendo, y las aduanas de la Secretaría de la Defensa para garantizar que no haya corrupción, que las aduanas no sean botín y que se tenga un manejo honesto en las aduanas. Vamos a escuchar con atención, con mucho gusto por estar aquí, a la gobernadora, a María Eugenia Amaro, y luego va a informar el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval González, y terminando el general abrimos para preguntas y respuestas. Esa es la mecánica, ese es el orden del día. Adelante, María. Muy buenos días a todos. Saludo al presidente de la República, a los mandos militares, a los medios de comunicación y a todas las autoridades que nos acompañan esta mañana. Venimos de informarle una servidora al señor presidente y a su gabinete de seguridad cuáles son los resultados, los índices delictivos en el último mes, resultado de esta coordinación conjunta entre los 3 niveles de gobierno a través de las mesas de seguridad estatal. Si bien es cierto que hemos tenido momentos difíciles en Ciudad Juárez, también es cierto que gracias a este operativo de estrategia federal, el cual hemos atendido por instrucciones del señor presidente de la República, 3 de los 50 municipios contemplados en esta estrategia federal de seguridad son del estado de Chihuahua, Cuauhtémoc, Chihuahua y Ciudad Juárez. Y en estos 3 municipios tenemos buenas noticias que darle hoy al estado de Chihuahua y a nuestro país. En primer lugar, en cuanto a índices delictivos de homicidios dolosos, tenemos una reducción en Ciudad Juárez en 39 meses del más del 15% en homicidios dolosos. Esto quiere decir que en más de 3 años no habíamos tenido una reducción importante de homicidios en Ciudad Juárez, y esto lo hemos logrado gracias a la intervención de los 3 niveles de gobierno con el operativo Juntos por Juárez. Lo mismo en Chihuahua capital y lo mismo en Ciudad Cuauhtémoc, en una reducción de delitos de homicidios dolosos en menor tiempo, en una reducción de homicidios dolosos cuando antes, digamos, en 24 meses anteriores no habíamos tenido una cifra tan baja como el día de hoy la tenemos en Chihuahua capital y en Cuauhtémoc, con una disminución de más del 20% en homicidios dolosos. Si me permiten compartirles un poco del mensaje que tengo el día de hoy, quiero decirles que el día de hoy recibimos en esta tierra las autoridades federales para acompañar la renovación de nuestras aduanas, una renovación que significará un impulso en esta frontera que sin duda es una de las más importantes de nuestro país. Históricamente, las regiones fronterizas del mundo se han caracterizado por ser altamente dinámicas, zonas de desarrollo y también de riqueza cultural. Y desde aquí, desde la frontera, desde Ciudad Juárez, se mira al mundo de manera distinta. Y particularmente en esta frontera, en Ciudad Juárez, se poseen rasgos específicos que hacen de ella una ciudad emblemática de nuestro país. Además del encuentro cultural de México con Estados Unidos, aquí se unen también 3 estados de la comunidad fronteriza: Chihuahua,
Texas y Nuevo México. Y para nuestro país, Ciudad Juárez representa el término de una ruta comercial de exportación clave para el intercambio con nuestro principal socioeconómico. Una ruta que atraviesa el centro de la República y que implica un tráfico de miles de millones de dólares al año. Esta ciudad se construyó en torno a la ruta comercial históricamente más importante, no solo de México, sino de todo el continente americano, y que por más de 300 años fue el único camino disponible que conectaba a ambas naciones. Hoy en día, Ciudad Juárez posee características excepcionales. Por ejemplo, el hecho de que es el único puente fronterizo con terminal de ferrocarril y terminal de carga con aeropuerto. Sin embargo, Juárez ha sido lamentablemente desatendido por las autoridades del pasado. Y el día de hoy, Ciudad Juárez padece un grave rezago en aspectos fundamentales para la dignidad de todos los juarenses. Por eso el día de hoy quiero decirle al señor presidente y a las autoridades que hoy nos acompañan, a toda la nación, a todos los mexicanos. En el estado de Chihuahua nos encontramos trabajando para renovar y para darle un nuevo impulso a nuestros puentes fronterizos en todo nuestro querido estado. Hace apenas un par de días recibimos al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y hablamos de un proyecto integral de renovación bilateral para hacer de nuestra frontera la frontera del siglo XXI. Conformamos un grupo de trabajo compuesto por la congresista del Distrito 16 de Texas, Verónica Escobar, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján, y una servidora, para así poner sobre la mesa los proyectos de infraestructura y eficientización de ambas naciones. Será un honor llevar a este grupo binacional la buena noticia de que estamos trabajando coordinadamente con el gobierno federal con el propósito de mejorar nuestros procesos aduanales. Así que les digo, bienvenido todo esfuerzo para contar con aduanas más eficientes y libres de corrupción. Pero lo más importante para este gobierno del estado es dejar muy claro que el principal propósito común será que el desarrollo va a generar modernización, pero esa modernización deberá ser traducida en bienestar para las personas que hacen sus vidas en esta gran ciudad. No es posible que el estado de Chihuahua represente el principal exportador de mercancías del país con más de 14,000 millones de dólares tan solo en el tercer trimestre del año 2021 y que al mismo tiempo Ciudad Juárez viva con más de 350,000 hermanos juarenses en situación de pobreza. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, usted es el presidente de la República y yo soy la gobernadora del estado de Chihuahua. Entre usted y yo no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia ni la omisión, ni tampoco puede caber en nosotros el ruido que no nos permite escucharnos y que no nos deje atender el dolor de la ciudadanía, de nuestras familias y por supuesto de nuestros hijos, el valor más preciado para todos nosotros. Por el contrario, debemos dejar de gritar para escucharnos y poner por encima de todos nuestros intereses, nuestra concentración y nuestro trabajo diario para cambiar esa dolorosa realidad de tantos mexicanos y por supuesto de los juarenses. Para lograrlo debemos compartir entre quienes estamos aquí presentes una misma voluntad y una misma determinación. Solo así podremos ofrecer un desarrollo real a los chihuahuenses, las cosas que le interesan a los juarenses, el dotar de servicios públicos a la ciudad, el combatir el rezago en las colonias, el atender las necesidades educativas y el mejorar los hospitales, así como se ha comprometido el gobierno federal, situación por la cual agradezco también, señor presidente, con nuestro próximo hospital del IMSS Bienestar, con 37 especialidades y con una inversión de más de 5,000 millones de pesos. Este trabajo de renovación fronteriza se debe transformar en empleos y oportunidades para todos, pero sobre todo para quienes menos tienen y quienes más les duele.
Por eso insisto, en Chihuahua estamos trabajando y le abrimos la puerta a la buena voluntad del gobierno federal para atender a los juarenses. Seguimos trabajando juntos por nuestra querida frontera. Que estos datos que hoy presentamos en la baja de los índices delictivos en homicidios dolosos también se vean reflejados en otras materias con la coordinación del gobierno federal y del gobierno municipal. Juntos sí podemos. Es cuanto. Muchas gracias. Buen día. Permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado. Aquí tenemos la primera información: 67 municipios con los que cuenta el estado, con un número de habitantes de 3.7 millones. De ellos es el estado con mayor extensión territorial a nivel nacional y en cuanto a habitantes tiene el 12 lugar. Concentra el 70% de los habitantes en lo que es Cuauhtémoc, Chihuahua y Juárez. Adelante, por favor. Bueno, tenemos a partir de agosto se dio una instrucción, los delitos. Se dio la instrucción presidencial de atender a los 50 municipios en donde se estaban incrementando los homicidios dolosos. Se realizó una estrategia para aplicarla en ellos y aquí vamos a ver los resultados, los vamos a explicar. En cuanto a la incidencia delictiva en el estado, en lo que va de la administración, tenemos que Chihuahua tiene un tercer lugar en homicidios dolosos, va hacia la baja. En trata de personas, un quinto lugar a nivel nacional, también hacia la baja. En robo de vehículos, un octavo lugar, también a la baja, un 12º lugar hacia la baja en robo a casa habitación, en secuestro un 18 lugar, aquí mencionar que son secuestros express o privaciones ilegales de la libertad, en robo de transporte también un 26 lugar y hacia la baja, y en extorsión un 30 lugar y con una tendencia al alza. Y sumando los delitos de impacto tiene un octavo lugar, pero también su tendencia es hacia la baja. Esto es considerando estos delitos por cada 100,000 habitantes. Vamos a ver cada uno de ellos. Aquí tenemos homicidio doloso, el tercer lugar. La información que tenemos aquí está hasta diciembre, porque es lo que tenemos de datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. En diciembre tuvieron 171 homicidios que se presentaron en el estado, su tendencia es a la baja. Aquí vemos el acumulado, como en 2020 tuvieron 2,294, en el 21 2,056. Se ve el trabajo de todas las autoridades estatales, municipales y federales. Adelante. El siguiente es la trata de personas. En diciembre tuvieron 2 eventos de esta naturaleza, tienen el quinto lugar a nivel nacional y también aquí en el acumulado anual también hay una tendencia fácil de identificar que va hacia la baja. Adelante, por favor. El robo de vehículos, 337 robos en diciembre, con un octavo lugar. Vemos aquí la tendencia de 19, 20 y 21. Aquí vemos la gráfica, como a pesar de que tenemos en el 21 3,702, la tendencia que se registra también es hacia la baja. Adelante, por favor. Robo a casa habitación, 12 lugar a nivel nacional, 250 eventos en diciembre, con 2,576 en el 2021. Adelante. El secuestro, 5 eventos de secuestros en diciembre. Aquí vemos cómo viene la tendencia, son 20 en el 2020, en el 21 33, pero repito, son secuestros, la mayoría secuestros express. Adelante. El robo a transportes, 26 lugar, 2 en diciembre, la tendencia también es a la baja, aquí la podemos observar en lo que es la gráfica. Adelante, por favor. En la extorsión, el 30 lugar, a pesar de tener el 30 lugar, tiene una tendencia hacia la alza, tuvieron 3 eventos en diciembre, aquí en septiembre, en agosto es donde se elevó en el 21, tuvieron 11 eventos de esta naturaleza, que es lo que les generó este incremento. Adelante. En el total de delitos de impacto tienen un octavo lugar, en diciembre registraron 2,726 delitos, aquí vemos la tendencia hacia la baja, ya el acumulado de todos
delitos. Adelante, por favor. Aquí esta gráfica tenemos la cantidad, el total de homicidios vinculados a delincuencia organizada. Vemos lo que en el 19 cómo venía la gráfica, en el 20 cómo sube y luego baja, en el 21 tiene nuevamente un incremento y a partir del número 1, aquí en el número 1 es donde se da la instrucción presidencial de atender los 50 municipios donde se presentaban la mayor cantidad de homicidios, se toman acciones, se llevan a cabo la estrategia planteada. En el 2, que es en octubre, esto fue en agosto, se inicia en octubre, se hace un refuerzo de la estrategia. En noviembre se da también la instrucción de centrar esa estrategia, además en los 9 estados donde se venía presentando esta situación de incremento de homicidios. En enero se hace una evaluación de la estrategia, se llevan a cabo reuniones para poder determinar qué podríamos seguir haciendo. Y dentro de estas acciones, aquí podemos ver desde agosto empieza a reducir el número de homicidios. La última acción, en el número 6, en estas reuniones que se tienen, se establece la creación de fuerzas de tarea regionales y fuerzas de tarea nacionales. Estas fuerzas de tarea regionales aquí en lo que es el estado de Chihuahua tiene de 350 hombres y actúa de conformidad al lugar donde se identifica que empiezan a crecer los homicidios dolosos. Y la fuerza de tarea nacional con 2,000 hombres también está disponible para utilizarla en cualquier parte de la República. Pero esas acciones han llevado a la reducción de los homicidios dolosos. Adelante, por favor. Dentro de la estrategia, aquí tenemos lo que correspondía a esa parte de atender a los 9 estados donde se habían incrementado. Aquí tenemos Chihuahua, ha reducido un 15% los homicidios. Solamente por encima de Chihuahua está Quintana Roo con el 18% y Baja California con el 17%. Adelante, por favor. En cuanto a lo que se tiene de personal para atender la situación de seguridad en el estado, por parte de la Policía Estatal tenemos 885 elementos operativos, por la municipal 5,593, haciendo un total de 6,478 elementos operativos de los 7,109 que tienen. De acuerdo a los promedios que se manejan en la ONU, tiene el Estado un déficit de un 37% de sus policías. En cuanto a las fuerzas de seguridad federales, tenemos la presencia de Ejército y Fuerza Aérea con 5,215 hombres, por la Guardia Nacional 3,874, haciendo un total de personal operativo de 9,089 de los 10,001 que se cuentan en el Estado. Y sumando lo de la Policía Estatal y Policía Municipal, tenemos un total de 15,567 elementos operativos para trabajar en las coordinaciones en que se divide el Estado. Adelante, por favor. Aquí tenemos las coordinaciones, son 10 coordinaciones. Tenemos la coordinación estatal con sus 10 coordinaciones regionales, está en Chihuahua, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Ciudad Juárez, Delicias, Ojinaga, Valle de Zaragoza, Huachochi, Ciudad Guerrero y Urique. Aquí es el área como se distribuyen para poder trabajar coordinadamente las fuerzas federales, estatales y municipales. Adelante, por favor. En cuanto a la construcción de compañías aquí de la Guardia Nacional en el Estado, en el 2020 se construyeron 11, están ya funcionando, que son Ciudad Juárez 3, Ahumada, Aldama, Ciudad Guerrero, Chihuahua, Ignacio Zaragoza, Jiménez, Ojinaga y Valle de Zaragoza. En el 21 se hizo una más en Camargo, están proyectadas para el 22 en Ciudad Juárez, en Chihuahua 2 más, Cuauhtémoc 2 más.
Adicionalmente, en 4 instalaciones del Ejército fueron cedidas a la Guardia Nacional para que sean las instalaciones desde donde operen, y son en Delicias, Huachochi, Hidalgo del Parral y Nuevo Casas Grandes, de tal manera que al final del 22 tendrá una cantidad importante de compañías de Guardia Nacional el Estado. Aquí sumando son 6, 10, 21 compañías para poder realizar la tarea de garantizar la seguridad hacia los ciudadanos. Adelante, por favor. En cuanto a los recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en el 22 tenemos el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública que cuenta el Estado con 371.8 millones de pesos, y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales con 2.765.4 millones de pesos. Adelante. Estos son los resultados que se han tenido como parte de la estrategia desde agosto a febrero, 188 días de esa estrategia. Los resultados: 1.148 plantíos de marihuana, 11.100 plantíos de amapola, 235 vehículos asegurados, 43.835 pesos, 111.087 dólares, 325 detenidos, 389 kilogramos de metanfetaminas, 16.824 kilogramos de marihuana, 378 armas largas, 471 armas cortas. Esto es, repito, lo que llevamos a partir de que se refuerzan o se centra la estrategia en los 50 municipios con mayor índice de homicidios. Adelante, por favor. Aquí vemos más resultados que son también coordinaciones que se han hecho con el gobierno del Estado, con la Fiscalía Estatal, para poder realizar cateos que han dado buenos resultados. Llevamos en ese periodo 81 cateos donde los resultados han sido importantes. También resaltar que se tiene detenidos 235 elementos. Dentro de estas 235 detenciones, mencionar que aquí en el Estado se han detenido a 28 homicidios de los que actuaron en contra de la familia Lanford Miller. 28 han sido asegurados en lo que son Nuevo Casas Grandes, Ascensión y Janos. Aunque el evento fue en Bavispe, Sonora, los delincuentes han sido detenidos aquí. El último, que fue el día 15 de febrero, fue detenido también en Nuevo Casas Grandes. Es un trabajo importante de coordinación, de inteligencia generado por el grupo interinstitucional que se tiene actuando para este caso en especial en Bavispe, pero también atendiendo todo el Estado. Adelante, por favor. En lo que corresponde a plan DN3 y plan de la Guardia Nacional, se han empleado en lo que va de la administración aquí en el Estado 8.144 hombres, 1.000 vehículos, 4 aeronaves, principalmente atendiendo heladas, incendios forestales, amenazas de bomba, incendios urbanos, accidentes y lluvias. Esa es la situación, señor presidente. Es todo. Perdón, me falta explicar perdón. En cuanto a la estrategia, analizando los resultados que llevamos, lo que hace algún momento mencionaba la gobernadora, de que van hacia la baja los homicidios dolosos. Aquí vemos lo que teníamos antes de la estrategia. En julio 2021, 168 homicidios se presentaron. Se aplica la estrategia a través de ese lapso. Tenemos para enero 98 homicidios. Tenemos un 41% hacia la baja. Ahorita en febrero tenemos 42 únicamente. Si sigue la tendencia, de seguir la tendencia que lleva, vamos a acabar en el mes con el mes más bajo de toda la administración que se tiene el registro aquí en el Estado. Repito, ese es el esfuerzo, esa es la coordinación de las acciones que se llevan a cabo aquí en el Estado por parte de la Federación, del Estado y de los municipios. Es todo, señor presidente. Bien, pues abrimos, si les parece, combinamos los compañeros, compañeras del país y Chihuahua. Adelante. Y luego… Muchas gracias,
por estar aquí, gracias por el hospital que se va a construir en Juárez. Faltaría que nos ayudara a reconstruir las carreteras en el estado, están deterioradas. Paso a hacerle las dos preguntas que nos han permitido. Mire, en Chihuahua, infraestructura energética Nova, Ecogas, los cobros lo dan con pluma cuata. Cuando un usuario le dice consumió 500 pesos de gas, pero le agregan 1,500 de transporte o distribución. No sé si el gobierno federal, no sé cómo le haya ido con las gaseras, si el gobierno federal puede regular los precios o ellos pueden cobrar lo que quieran. Esa sería la primera pregunta. Bueno, hay una definición de precios máximos. Sería cosa de ver si se están rebasando esos topes que están establecidos. Vamos a revisarlos. Le voy a pedir al director de la Procuraduría del Consumidor, procurador del consumidor, Ricardo Schaefer, para que haga la investigación de mercado aquí en Juárez con respecto al gas y que en una mañanera, él está los lunes, informe sobre esta situación que me estás planteando. Ya se logró controlar lo de los incrementos del gas en general, pero estamos conscientes de que pueden estarse dando aumentos indebidos, injustificados en algunas regiones o ciudades del país. Había una tendencia al alza, se controló porque se definió que se establecerían, y así ha venido sucediendo, precios máximos y no se rebasan esos precios máximos. La otra acción que se tomó y dio resultados también fue iniciar lo del gas bienestar para que las empresas gaseras y los distribuidores no abusaran y se diera competencia que prácticamente no había, porque hay una concentración en unas cuantas empresas en todo lo relacionado con la distribución del gas. Entonces ha funcionado esta estrategia. De todas maneras, yo me comprometo a que el lunes, seguramente Ricardo nos está viendo, que nos haga un análisis de precios sobre el gas en Ciudad Juárez. Señor presidente, se ha hecho un gran esfuerzo estos 3 años en la formación de la Guardia Nacional, tener cuarteles en distintas regiones del país. Creo que eso va a ayudar mucho a disminuir la delincuencia. El país, el gobierno está más preparado para enfrentar los delitos. Sin embargo, en la realidad, la impunidad anda alrededor del 90%. Sería bueno que, tal parece que a veces las ejecuciones son entre bandas, se matan entre ellos y como que la autoridad los deja que entre ellos se maten. Sin embargo, eso genera percepción de mucha inseguridad. Sería bueno que el gobierno federal, si tiene que cambiar la estrategia para atacar la impunidad, si sería uno de los siguientes pasos. Muchas gracias. Sí, estamos todos los días enfrentando el problema grave de inseguridad y se va avanzando. Este lunes precisamente corresponde informar de cómo vamos a nivel nacional, cómo está la incidencia delictiva, y adelanto de que son buenos los resultados. Sin embargo, falta más trabajo y lo que tú sostienes, el que no haya impunidad. Hemos decidido por convicción de que el que comete un delito tiene que ser castigado, sea quien sea, cero impunidad. Pero vienen inercias, se vienen arrastrando vicios de cuando se vendían las plazas, de cuando pues no había fronteras, no se sabía en dónde empezaba la delincuencia y en dónde terminaba la autoridad. Era lo mismo, al grado que se llegó a tener un secretario de Seguridad Federal que ahora está siendo juzgado porque actuaba en complicidad con bandas delictivas. Pero estamos hablando del más alto nivel. Eso, desde luego, permeaba, se daba a nivel estatal, a nivel municipal. Entonces estamos evitando que eso suceda, que se marque la línea divisoria entre autoridad y delincuencia, que no haya contubernio. En eso estamos. Pero no es fácil y no todo depende del Ejecutivo, del gobierno federal, de los gobiernos estatales. Tiene que ver también con el Poder Judicial, tanto de estados como de la Federación. Hoy nos informaron, por ejemplo, y lo aprovecho, porque se trata de un asunto que consideramos grave. Aquí en Chihuahua, con la participación de la Fiscalía Estatal, se detuvo a una persona acusada de secuestro, presuntamente un delincuente peligroso que actuaba en Zacatecas. Se detiene aquí en Chihuahua, se le lleva a Zacatecas y un juez lo deja en libertad ayer. Entonces vamos en la madrugada, ya nada más, si ve uno la hora, ¿por qué nos esperaron? Pues en la mañana, o sea, mediodía. Entonces eso sigue sucediendo. Por eso tienes razón, se avanza, pero falta y tenemos
que continuar haciendo las denuncias cuando hay impunidad y que todos los delitos se castiguen, que no haya influyentismo y, repito, contubernio, porque cuando hay esa mezcla, esa mezcolanza entre delincuencia y autoridad, ya es muy difícil garantizar la paz y la tranquilidad. Entonces vamos a seguir. En el caso de Juárez y Chihuahua, pues como se está informando, se está avanzando. Es un esfuerzo que se está haciendo, trabajando de manera coordinada con los presidentes municipales, presidentas municipales de los 67 municipios, aquí con Cruz, presidenta municipal de Juárez, y con Maru, la gobernadora. Como ella misma lo acaba de expresar, no nos peleamos, y si acaso nos peleamos, no va a ser por esto. No tenemos permiso para pelearnos cuando se trata de la seguridad de los ciudadanos. Podemos tener diferencias, pero trabajar juntos para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Eso es. Muchas gracias. Allá los tres. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Preguntarle, en las últimas horas algunos senadores de Estados Unidos se han ocupado de la situación en México por el tema de los asesinatos a periodistas. Ayer lo hizo Cruz, que no es precisamente pues un amigo de México. Preguntarle, más allá de que usted pues ya ha dicho que lo importante es que no habrá impunidad, que se va a castigar, si tocaron el tema, si el embajador ayer le planteó algún tema relacionado con esto, y si usted también tuvo oportunidad de hablarle sobre este financiamiento a la Organización Mexicanos contra la Corrupción. Usted había dicho que quizás se lo planteó directamente al presidente Biden, pero si ayer que lo vio pudo hablar de este tema con él. Y cómo va el asunto del aguacate también, cómo avanzan las negociaciones para que se reanuden las exportaciones. Bueno, es natural que este senador de Texas, que no está de acuerdo con nosotros, se exprese como lo hizo. Él está en contra de la política que estamos llevando a cabo a favor del pueblo de México y en defensa de los mexicanos que trabajan, viven honradamente en Estados Unidos. Entonces es de esperarse. Ayer hubo también cuando Loré, una especie de todos somos, ¿cómo se llama el senador? Ted Cruz. Los conservadores mexicanos, que históricamente siempre se han destacado por ser traidores a la patria, es cosa de conocer la historia, ¿no?, de Santana y lo que hicieron los conservadores cuando fueron a buscar a Maximiliano, pues ellos están contentos y apoyando estas declaraciones. Pero es normal que esto suceda, porque lo he venido diciendo, ya no se permite, por las circunstancias no permiten las medias tintas, la simulación. Antes se engañaba a la gente, se hablaba de cambio y lo que había era gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Se hablaba de sociedad civil cuando eran grupos de clase media alta o gente vinculada a organizaciones conservadoras, las que participaban. Bueno, se hablaba de de organismos independientes, candidatos independientes, todo eso. Y ahora pues está quedando de manifiesto de que pues son dos posturas, como ha sido la historia de México siempre, y hasta diría la historia del mundo en lo político. Es el movimiento liberal y el movimiento conservador. Y pues el movimiento liberal se puede considerar en algún tiempo, por alguna circunstancia, como socialismo, progresismo, populismo, depende, incluso comunismo. Y el gobierno y el movimiento conservador, pues igual, neoliberalismo, en este caso México, neoporfirismo a nivel general, derechismo, fascismo, racismo, clasismo, o sea, pero los dos troncos es liberalismo y conservadurismo, siempre historia de México, y decía yo posiblemente en el mundo. Entonces ahora que es un momento de transformación, porque la verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance contra del gobierno que representa, me llena de orgullo por lo que él representa, o sea, por lo que representamos. Si él me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo, y es normal en un proceso democrático que existan estas expresiones. Con el embajador ayer, porque llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el embajador Ken Salazar, pues hablamos básicamente de las aduanas, porque se está llevando a cabo un programa de modernización de las aduanas que es bueno para los dos países, sobre todo para el comercio, para la economía, y él nos acompañó a Tijuana y a Sonora. En Nogales es muy probable que se haga un libramiento ferroviario, porque como sucede en muchas ciudades de México, el ferrocarril partió la ciudad, que en Nogales y aquí Juárez, el ferrocarril se hizo en el Porfiriato cuando era una población pequeña y ahora está en la ciudad. Entonces se va a buscar un libramiento para hacer una aduana y tenemos que ponernos de acuerdo los dos gobiernos,
incluso para la autorización de un cambio de aduana en zona fronteriza, se requiere de la aprobación del presidente de Estados Unidos. Entonces, por eso nos acompañó el embajador Ken Salazar. Pero no hablamos de las otras, no, además, ya lo he dicho, que estamos esperando una respuesta a una nota diplomática que presentamos porque el gobierno de Estados Unidos está financiando al grupo de Claudio X González y estos grupos que abiertamente están en contra de nosotros, y consideramos que es indebido que un gobierno extranjero se ocupe de financiar a un grupo opositor a un gobierno legal y legítimamente constituido de un país independiente y soberano. Creo que eso contraviene los principios de no intervención. Entonces estamos esperando una respuesta porque tenemos las pruebas de que están entregando dinero. Ahora ya no está Claudio X González en apariencia, ¿no? Sigue estando, pero la presidenta es la señora Casal, María Amparo Casal. Entonces lo que queremos es que nos informe. Y también es mucha la hipocresía porque este grupo se hace llamar mexicanos en contra de la corrupción. Imagínense, por eso digo que son mexicanos a favor de la corrupción. Aquí aprovecho, ahorita te voy a contestar lo del aguacate, pero antes aprovecho para que se aclaren dos cosas. Una, que ayer hice un llamado respetuoso a Loret de Mola para que, si no tiene inconveniente, me permita dar a conocer las pruebas que tengo de que gana 35.200.000 pesos al año, casi 3 millones de pesos mensuales. Ojalá y lo acepte. Y lo digo porque cuando protestaron, sosteniendo de que todos eran como Loret, que además eso es muy bueno, que es definirse y quitarse la máscara, todos somos Loret, dijeron de que era exagerado lo que yo estaba planteando, no solo que era indebido, sino que era exagerado. Entonces tengo las pruebas, nada más que el INAI no me permite dar a conocer estas pruebas, porque sostienen que no es dinero público, y yo creo que sí, es dinero público y lo puedo probar. No, porque lo mejor sería que él aceptara dar a conocer cuánto gana, y otros, Jorge Ramos, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carmen Aristegui, cuánto ganan, porque nos vamos a quedar anonadados, sorprendidos. La gente no tiene una idea de cuánto ganan estas personalidades que no defienden al pueblo. Les pagan todo ese dinero para defender intereses creados contrarios al pueblo. Les pagan todo ese dinero para mantener el régimen de opresión, de injusticias y de corrupción. Y es dinero que deja de recibir el pueblo. Es dinero del presupuesto o de negociaciones que se hacen para entregar bienes nacionales, bienes del pueblo a particulares. Entonces, sí conviene aclarar esto. Lo mismo que hicimos al principio cuando se suspendieron las pensiones de los expresidentes, que recibían en total 5 millones de pesos mensuales de pensión. Por eso están molestos. ¿Cómo 5 millones de pesos mensuales? Y aunque les parezca increíble, de estos periodistas hay quienes ganan 2 y hasta 3 veces más. Es decir, que ganan como 15 millones de pesos mensuales y se erigen, se sitúan como los jueces. Entonces ya basta de hipocresías, de simulación. Yo comentaba que los futbolistas famosos dan a conocer cuánto ganan. Los beisbolistas tienen contratos, son públicos. Bueno, sí, la lista de Forbes, quiénes son los multimillonarios del mundo, ahí sale. ¿Por qué en este caso, que tiene que ver con el bienestar del pueblo, con el sector público, con el servicio público, no se van a dar a conocer estos ingresos? ¿Por qué nada más los servidores públicos? Eso por un lado. Lo otro es que hoy aparece en el periódico Reforma de que los amenacé a los del periódico Reforma, a Alejandro Junco. Hasta me gustaría, ¿no tendrán lo que dije ayer para ver si ustedes consideran que fue una amenaza? Lo único que mencioné, y eso pues es de dominio público, que se trata de un medio al servicio de la mafia del poder, que ha dañado mucho a México. El Reforma se consolidó con Salinas de Gortari, y en ese sexenio de Salinas fue cuando más se saqueó a nuestro país. Se dedicaron a entregar los bienes nacionales a particulares. Salinas creó un llamado Grupo Compacto y les entregó minas y bancos y empresas. Creó una nueva oligarquía y producto de eso pues surge el Reforma. ¿Cuándo se funda el Reforma? Durante el gobierno de Salinas. Sería bueno que hasta explicaran cómo adquirieron el terreno del edificio, que expliquen eso. Y pues todo el periódico, la línea editorial, los articulistas, todos conservadores, dedicados a atacarnos. Y el cuestionamiento de ayer fue porque se meten con la familia, con los hijos, y hasta en las mafias se respetaba la familia.
familia. Y lo único que dije es que yo nunca me he metido con la familia de Alejandro Junco, ni con ningún familiar de ningún político. Y llevo tiempo en eso. Pero sí considero de que es un pasquín inmundo, abominable del conservadurismo, más nefasto y corrupto de los últimos tiempos. Y esto es muy importante decirlo, y es muy importante el debate sobre este tema, porque saben, una prensa así, que no es toda la prensa de México afortunadamente, pero una prensa así, conservadora, defensora de privilegios, fue la que hizo la campaña en contra de Francisco I. Madero y fue la que preparó el terreno para el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Y había un fondo en el Porfiriato para financiar a periodistas y a intelectuales conservadores. Se le llegó a llamar el Fondo de los Reptiles y lo manejaba el secretario de Hacienda, Limantur, y financiaban al periódico de más tiraje. Claro, no se puede comparar con el Reforma porque el Imparcial, en la época de Porfirio Díaz, llegó a tirar en aquel entonces un promedio de 120,000 ejemplares diarios, a veces 150,000 ejemplares diarios, cuando México tenía 15 millones de habitantes y muchísimo analfabetismo. Entonces tenía una influencia ese periódico. Quizá podría ser el equivalente a una televisora, pero tampoco, porque ya están ahora en decadencia, porque se utilizan más las redes sociales. Pero todos esos periodistas, cuando triunfa la revolución, después de la batalla de Ciudad Juárez, donde triunfa Madero, porque aquí se decide el triunfo de la revolución, pues se vuelven antimaderistas todos y se lanzan contra el presidente a socavar al gobierno democrático. Y ellos, repito, crearon las condiciones para el golpe de Estado, para el establecimiento de la dictadura huertista. Entonces yo conozco la historia y es mucho mejor que la gente sepa de esto, porque es una especie de golpismo el que van preparando, destruyendo a opositores políticamente hablando. Y si se da a conocer, pues ya la gente sabe de qué se trata. El presidente Madero, apóstol de la democracia, no tenía cómo defenderse. Todos, periodistas e intelectuales, en contra, todos. Y luego los periodistas, los intelectuales se convirtieron en huertistas. Entonces nosotros no vamos a permitir eso. Nosotros vamos a llamar a las cosas por su nombre. Porque quisieran que yo me quedara callado. No diga nada, porque si dice, le acusamos de autoritario, de que no garantiza la libertad de expresión, de que en México no hay democracia, de que México es como Venezuela, de que hay una dictadura, que se persigue a los periodistas. Puso hace unos días Jorge Ramos, nos están matando en una protesta por los lamentables hechos de periodistas que pierden la vida, no por persecución, no por represión, que nosotros no somos iguales, ni siquiera censuramos, no es el caso de antes. La misma Carmen Aristegui, que porque hizo un reportaje le quitaron el programa. Gutiérrez Vivó lo expulsaron del país. Nosotros nunca vamos a hacer eso por convicción. No hay presión y vamos a garantizar siempre el derecho a disentir. Pero queremos también tener el derecho de réplica. O la libertad de expresión aplica para unos y para otros no. Se tiene que silenciar el presidente, no ejercer la libertad. Además, tenemos que buscar los equilibrios. Es que es mucho dinero el que corre para la guerra sucia. Y no es Andrés Manuel. Yo ya llevo tiempo en esto y resisto. Es el proyecto de nación que estamos impulsando millones de mexicanos, que no queremos que México sea país de unos cuantos, que no queremos que impere en México la corrupción, que no queremos un México con una monstruosa desigualdad económica y social, donde una minoría lo tiene todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. No queremos la violencia. ¿Por qué se desató la violencia? Esto que estamos padeciendo todavía, porque se dedicaron a saquear, a dar malos ejemplos, a robar. ¿Qué se le dio de ejemplo o cómo se apoyó a las familias humildes, a las familias pobres? ¿Cómo se atendió a los jóvenes durante el periodo neoliberal? ¿Qué se hizo a favor de los jóvenes? Nada, solo etiquetarlos, llamarles ninis, burlándose de ellos, que ni estudian ni trabajan. Ahora no, ahora es distinto. Y vamos a seguir con la misma política, anclados, sin zigzaguear, defendiendo las causas de justicia, de libertad, de dignidad, de honestidad, de defensa de nuestra soberanía. Vamos a continuar. Y también, ya para concluir, decir que celebro también que todo esto se esté dando de manera pacífica, porque las tres transformaciones que han habido en la historia del país se han hecho con violencia. No lo deseaban así los padres de nuestra patria, pero así se presentaron las circunstancias. La independencia pues fue violenta. Aquí en Chihuahua asesinaron a Hidalgo. Fíjense los conservadores cómo son. Le cortaron la cabeza y le exhibieron 10 años en Guanajuato, en la plaza Alhóndiga de Granada. 10 años. El mensaje es para que nadie se atreva a enfrentarse contra los privilegios,
Porque Hidalgo se atrevió a decirles, cuando lo estaban excomulgando, llegó a decir: el único Dios de ustedes, los oligarcas, el único Dios de ustedes es el dinero. Entonces no se lo perdonaron, pero además fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Pero fíjense qué odio, cuánta hazaña, 10 años la cabeza. La reforma, lo mismo. Bueno, guerra de reforma, intervención francesa porque los conservadores fueron a buscar a Maximiliano, nos invade Francia. Por eso Chihuahua es un estado grande e histórico, es cuna del movimiento de reforma y del movimiento revolucionario. Acá se viene Juárez, al Paso del Norte, aquí con su gabinete a resistir, y a Chihuahua 2 años sin doblegarse. Pero también hay violencia. La tercera transformación, pues la revolución, que no produjo mucha violencia al principio, pues fue la batalla de Ciudad Juárez. El 20 de noviembre de 1910 convoca a Madero al pueblo a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz. Y en mayo del 11 es la batalla aquí en Juárez, la única, la más importante. Y triunfan los revolucionarios, Orozco de Chihuahua y Villa, ayudando a Madero. Y a partir del triunfo, en mayo del 11, fíjense, ya en el mes siguiente, porque aquí se firman los acuerdos, los tratados de Juárez, para que renuncie Porfirio Díaz y se vaya al exilio y se nombra un presidente interino. Son los tratados de Juárez, pero son en junio. Entonces, del 20 de noviembre a junio, 6 meses, y resuelven pronto. No hay mucho derramamiento de sangre, ni siquiera hay fuga de capitales. Sin embargo, como asesinan a Madero, ahí sí ya se desata una guerra cruenta con muchos muertos. 1 millón de mexicanos perdieron la vida por pandemias, por hambre y por violencia. Entonces, las 3 transformaciones se han tenido que llevar a cabo con violencia. Esta transformación, la cuarta, no ha significado derramamiento de sangre. Y eso es muy importante. Y qué bien que Junco y Loret y Krause, todos sigan contra de nosotros y que se dé esta polémica y este debate, porque si no estaríamos viviendo en una dictadura, si solo predominara un criterio, si hubiese un pensamiento único. No, qué bien que se está llevando a cabo este debate de manera pacífica, que eso es un avance, algo nunca visto en la historia del país. Y ya para terminar, decirles de que tengo información de que hoy posiblemente se resuelva lo del aguacate. ¿Podrías informar? Pues se estuvo revisando en los últimos días entre las autoridades de Estados Unidos, del área de comercial y de los encargados de la seguridad para el proceso de exportación de aguacate con autoridades estatales de Michoacán y autoridades federales de la Secretaría de Agricultura. Hay una propuesta ya para que se pueda regularizar, normalizar la exportación de aguacate, y hoy debe de emitirse una resolución. Nosotros esperamos que sea positiva y que a partir de la semana próxima pues ya se pueda reanudar cotidianamente el proceso de exportación. Pues es básicamente un asunto de revisar la regulación. Hay medidas de seguridad que habían convenido entre el gobierno del Estado, gobierno federal y las autoridades encargadas de la inspección del aguacate de exportación, y se van a reforzar esos mecanismos. De aquí de... Gracias. Para consultarle, ¿cuál es la situación específica o qué información de inteligencia tiene usted sobre lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez? Porque si bien han bajado los homicidios, las modalidades son muy graves. Le hablo de una balacera en un lugar público con 10 víctimas, 7 heridos, 3 asesinados, una balacera en el Valle de Juárez, ahí mismo un doble feminicidio con mutilación, probablemente también atribuido a la delincuencia organizada, esto en enero. ¿Qué es la información que usted tiene sobre lo que está pasando en Ciudad Juárez? ¿Quién se está peleando? ¿Qué está haciendo el gobierno? No han detenido absolutamente a nadie relacionado con esos homicidios de muy alto impacto. También, segundo, ¿cuándo empieza la construcción de los hospitales por parte del IMSS? Porque usted dijo el diciembre pasado que empezaban en enero, ya estamos en febrero. Ahora, también sobre lo de las aduanas, ¿en qué consiste esta modernización? Y lo que menciona de que van a Sedena, ¿ya están el personal de Sedena en aduana? ¿A qué se refiere específicamente? No sé si ya los van a pasar ahora también a depender directamente de Sedena, o de qué se trata esta actividad que va a tener. ¿Qué va a hacer ahí también, por favor? Sí, hoy en la mañana, como lo hacemos todas las reuniones de seguridad, se analiza la situación del país y en este caso de Chihuahua y de Juárez. Y el informe que nos presentó la gobernadora consistió en hablar de los incendios que han habido en Juárez, de estos 10 homicidios, de las 2 mujeres que lamentablemente fueron asesinadas. Ya se tiene conocimiento de esto y se está actuando. ¿Qué es lo que se tiene conocimiento? ¿Qué se sabe? ¿Qué pasó? A ver, gobernador. Gracias. Es una
Ya lo hemos dicho de manera pública y ha habido detenidos. Si quieres acercarte a la Fiscalía General del Estado, pero en coordinación con los mandos federales se ha logrado la detención de estas personas. En el caso del feminicidio, ¿verdad? Y en el caso del feminicidio. Y yo te puedo decir, es delicado hablar de las líneas de investigación, pero yo te puedo decir que son pugnas entre el crimen organizado, entre cárteles del crimen organizado, y son dos cárteles que están establecidos aquí en Ciudad Juárez y es una pelea por la plaza. Es delicado que yo te lo diga, pero esta es la situación. Ok, hay detenidos en el caso de los feminicidios, pero ¿qué pasó con el caso del bar, el viejo este, que también, el caso de la balacera pública? También. Y cuando se refiere a que hay una pugna, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Quiénes? El territorio, es el territorio para la venta de la droga. ¿Quiénes están a cargo? Específicamente por el Cristal. No te voy a dar nombres de los grupos, de los cárteles, pero esto es lo que está sucediendo. Se está actuando y tú fuiste testigo de la operación Juntos por Ciudad Juárez, que se estableció justo al día siguiente que sucedieron las primeras amenazas, los incendios. Fue una reacción que se tuvo por parte del gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal de manera contundente, con una acción que no se había dado en años por el municipio de Ciudad Juárez. Estoy hablando del uso de la fuerza, te estoy hablando de inteligencia, pero también te estoy hablando de contención, te estoy hablando de patrullas, te estoy hablando del uso de la fuerza de más de casi 2,000 elementos de la Sedena, de 100 elementos de la Policía Estatal, de un número importante de patrullas, de elementos de tecnología, del helicóptero que fue arrendado por gobierno del estado, y eso justamente nos ha traído que los índices delictivos vayan a la baja. Sabemos que todavía no es lo ideal y sabemos que esto genera incertidumbre entre la población, pero sabemos que estamos trabajando en el camino correcto y no nos va a temblar la mano ni al gobierno federal, ni al gobierno del estado, ni al municipio para continuar con estas acciones y decirle a los generadores de violencia que dejen de meterse con la sociedad civil. ¿Qué fue lo que pasó en el bar viejo este? ¿Qué información tiene? ¿Qué fue lo que pasó en dónde? En el bar viejo este, previo a los incendios, fue como 2 días antes, una balacera, ingresan 2 hombres armados, disparan contra 10 personas, hay 7 heridos. También, déjame decirte que muchas son reacciones justamente a este operativo y a las personas que se han detenido, que mucho de esto está surgiendo del interior de uno de los cerezos aquí en Ciudad Juárez. Gracias. ¿Los hospitales, presidente, para cuándo? Sí, es muy buena tu intervención porque nos ayuda a recordar el compromiso que tenemos y seguramente Zoé está tomando nota, director del Seguro, y no podemos quedar mal. ¿No tienen fecha para el inicio de la licitación? Tiene que ser lo más pronto. A ver si puedes. Hay una diferencia en la tenencia de la tierra, entonces se está haciendo el trámite para que de gobierno estatal pase al Seguro Social la propiedad del inmueble y en tanto no se termine de regularizar no puede arrancar. Ya está preparado el proceso de licitación, pero se tiene que esperar que termine el trámite, que debe ser como entre 20 días y un mes. Pero de todas maneras, es muy bueno lo que planteas, porque es a lo que nos enfrentamos. Tenemos que estar empujando al elefante, al aparato burocrático, porque encontramos un elefante echado, reumático, que no caminaba, ya lo paramos, pero todavía hay que estarlo empujando. Esto mismo me sirve para informar lo de los carros extranjeros. Se firmó el acuerdo, pero ayer que fuimos a Tijuana y a Sonora está el reclamo y aquí es lo mismo, porque no solo son los 2,500 pesos, sino que hay que pagar a agentes aduanales y luego las placas y luego el trámite, de lo más complicado. Y ya hemos dado instrucciones a la secretaria de Seguridad y al secretario de Gobernación para que se actúe y se cumpla con el compromiso, porque hablamos de 2,500 pesos y además de que lo íbamos a hacer sin tanta burocracia y ahora se está viendo que son muy pocos los puntos para el trámite, son las aduanas. Si esto está pasando en la frontera donde hay aduanas, imagínense que va a suceder en Zacatecas, donde también se va a aplicar el programa, o Michoacán, pero ya estamos actuando.
y el martes próximo se tiene una reunión, están ayudando las gobernadoras, los gobernadores, para que esto se convierta en una realidad, lo de la regularización de los carros extranjeros. Y acerca de la pregunta que me hace sobre las aduanas, sí, todas las aduanas del país van a estar, ya están siendo administradas por la Secretaría de Marina, en el caso de los puertos, y por la Secretaría de la Defensa. Ya hay un acuerdo en el que dejan de depender del SAT, sí, por la cuestión normativa, porque los ingresos van a Hacienda, pero la vigilancia, el control de las aduanas está a cargo de la Secretaría de la Defensa. Esto nos ha permitido ya tenemos resultados, reducir el contrabando, sobre todo el contrabando de combustible, porque enfrentamos el llamado huachicol, la ordeña de los ductos, y empezaron a meter diésel, gasolinas de contrabando. Entonces, a partir de que tiene el ejército el control de las aduanas, ya tenemos registros de una disminución del contrabando y hay más consumo, más demanda de los combustibles que distribuye Pemex. Acuérdense, o sea, yo creo que todos sabemos, pues, que tenemos más edad, sabemos de que antes las aduanas eran como botines, se manejaban para beneficio de políticos, se entregaban con ese propósito. Yo siempre cuento la anécdota de que cuando gobernaba don Adolfo Ruiz Cortines, tenía un amigo veracruzano que había estudiado con él y jugaba dominó don Adolfo con él en Los Pinos los fines de semana, y lo sonsacaron al amigo de don Adolfo y le dijeron: no seas tonto, si eres amigo del presidente, aprovecha, pide que te ayude. Y entonces van a jugar dominó y le dice el amigo a don Adolfo: ayúdame, somos amigos, nos conocemos desde la escuela. Le dice don Adolfo: ¿y qué quieres? Pues una aduana. Estamos hablando de los años 50 del siglo pasado. Y le dijo don Adolfo: sí, ve a ver al secretario de Hacienda, nada más que si ya vas a estar en la aduana, ya no vamos a jugar dominó, porque ya eres funcionario y vas a depender del secretario de Hacienda. Entonces piénsalo, ¿quieres seguir jugando dominó con el presidente o quieres estar en la aduana? Ya regresó a decir que quería seguir jugando dominó el presidente. Presidente, ya nada más para terminar con esto que está diciendo de que no van a permitir los cobros adicionales a los 2,500 pesos. ¿Qué van a hacer en ese sentido? Porque los aduanales los trámites están costando hasta 4,500. ¿Qué van a hacer? ¿Van a impedir esos cobros o qué? A ver. El planteamiento es hacer una modificación legal en la lógica de que ya no es necesario el trámite en una agencia aduanal porque los vehículos entraron antes de la fecha del decreto a territorio nacional. Habría que acreditar que entraron o que están en el territorio nacional para ya evitar el trámite aduanal. Y habrá nada más el cobro adicional en cada estado del derecho de la placa, que varía entre 400 y 900 mil pesos. Pues ya a partir de la semana próxima. ¿Van a tomar medidas para que la aduana no siga permitiendo la entrada de estos vehículos? Bueno, ya no se permite la entrada de vehículos y por eso se puso una fecha límite, que es cuando entró en vigor el decreto. Todos los vehículos que hayan entrado a territorio nacional antes del decreto y que estén en esos estados serán sujetos de regularización. Vamos a hacer una revisión porque se están haciendo obras de ampliación en las aduanas. Lo que les comentaba, por ejemplo, en el caso de Nogales, el hacer este libramiento ferroviario con la nueva aduana de los dos lados. Estuvimos también en la mesa de Otay en Tijuana con el mismo propósito. Y en todas las aduanas se va a mejorar el sistema de vigilancia que se utiliza, que ya es un sistema caduco, rebasado, pero además se tenía un contrato y no funcionaba adecuadamente. Por eso el contrabando con una empresa particular, y ahora se va a licitar para que toda la tecnología sea manejada por el Estado, o sea pública, toda la tecnología, no contratar el servicio porque es muy delicado. Imagínense, no solo es lo que cobran, sino el que manejen las cámaras. Se pueden apagar las cámaras. Nos sucede, por ejemplo, en los famosos C5, cuando estamos vigilando lo del robo precisamente del combustible, y hay cámaras, y eso nos sirve de prueba para proceder legalmente, y de repente se apagan las cámaras, o lo que sucedía en Pemex con lo del huachicol. La torre de Pemex tenía un piso, el tercero, dedicado a la tecnología para supuestamente evitar el robo de combustible de los ductos.
Entonces, tecnología avanzada con sensores para medir la presión de los tubos, de los ductos, cuando se produce una toma clandestina y están extrayendo gasolina, baja la presión del ducto y con este sensor se da a conocer en un centro de mando y suena una alarma y se puede saber en dónde está la toma clandestina, en dónde están ordeñando el ducto, como se dice coloquialmente. ¿Qué pasaba? Porque sonaba la alarma y nadie actuaba, intervenía. Entonces, no es nada más un asunto de tecnología, incluso puede hasta resultar contraproducente si la tecnología está manejada con personas no honradas, no honestas, no íntegras. Por eso tomamos la decisión de que las aduanas las controle la Secretaría de la Defensa, porque queremos resolver este problema. Y ya empezamos a notar, les decía, de que funciona, porque ya nos está aumentando la recaudación en aduanas. Ya estamos recaudando, bueno, el año pasado se recaudaron alrededor de 1 billón de pesos de aduanas. Creció como 200,000 millones de pesos. Es que la corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se fuga, lo que se va por el caño de la corrupción. Si no hay corrupción, si se combate la corrupción, el presupuesto alcanza, rinde. Está demostrado. Países como Dinamarca, como Suecia, Noruega, no hay corrupción y no hay pobreza y no hay violencia. Entonces, nosotros tenemos como propósito fundamental acabar con la corrupción, porque es el principal problema de México. Cuando se discute sobre esto, se puede decir, es la violencia, es el desempleo, es la educación. Sí, pero todo se desprende o se deriva de la corrupción. Eso es lo que más ha dañado a México, la corrupción política. Nosotros estamos avanzando. Vamos este 21 de marzo a inaugurar el nuevo aeropuerto y sin corrupción estamos haciendo uno de los mejores aeropuertos del mundo. Se va a inaugurar. Solo hay 3 en el mundo con pistas de calidad, de concreto, de 4,500 metros cada pista. 3 aeropuertos en el. Y cuando se inaugure y lo vea la gente, se va a sentir muy orgulloso. Y esto se logró por una serie de factores, tomar la decisión. El pueblo nos ayudó. Se hizo una consulta, dijo la gente, no al aeropuerto de Texcoco, porque querían hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco. Imagínense los hundimientos. El aeropuerto que hicieron hace 12 años, mejor dicho, la terminal B del aeropuerto de la Ciudad de México, se hunde. Hay que estar poniendo rampas. Y donde tenían pensado hacer el aeropuerto es la zona de más hundimientos en todo el Valle de México. Lo que nos iba a costar solo el mantenimiento de ese aeropuerto. Y se iba a terminar en el 2025. Pues resulta que ahora tomamos la decisión, la tomó el pueblo con la consulta, por eso es importante la democracia, de no continuar con ese proyecto y hacer el aeropuerto nuevo en la base aérea de Santa Lucía, que ahora ya se llama Aeropuerto Felipe Ángeles. Lo vamos a inaugurar el 21. Se construyó en 2 años y medio, de calidad, de lo mejor del mundo, y se tenía estimado para el aeropuerto de Coco 300,000 millones. Vamos a inaugurar la construcción 75,000. Nos ahorramos 225,000 millones. Aún como le tuvimos que pagar a las empresas que ya tenían contrato, que se apuraron cuando ganamos a entregar contratos y a solicitar créditos pensando que como íbamos a llegar ya no nos iba a quedar de otra, que íbamos a tener que continuar con esa obra. Y tomamos la decisión de decir no, aunque tengamos que pagar, y no quedamos a deber a nadie. Y de todas maneras, si se le agrega lo que se pagó a esas empresas, 100,000 millones de pesos más, estamos hablando de un ahorro de 125,000 millones de pesos por esa decisión. ¿Cuánto nos va a costar el Tren Maya? 2,500 kilómetros del Tren Maya, 200,000 millones. Si ya tenemos un ahorro con esa decisión de 125, quiere decir que tomar esa decisión nos significó financiar el Tren Maya en un 65%. Pero así me podría pasar todo el día hablándoles de cómo nos rinde el dinero. Por eso no hemos contratado deuda adicional, porque no hay corrupción, porque era excesivo el saqueo, se dedicaban a robar. Estamos haciendo 2,700 sucursales del Banco del Bienestar, que va a ser el banco más importante de México. Aquí en Chihuahua, aquí debo tener el dato, de los 67 municipios van a tener sucursales del Banco del Bienestar. Pero aquí lo
aquí lo debo de tener. Sí, aquí está, 67 sucursales del Banco del Bienestar, Chihuahua, en 51 municipios. Son 67 municipios. Bueno, hay municipios, Urique, qué sé yo, Morelos, ¿cómo se llama el municipio donde nació el fundador del PAN? Batopilas. Pues allá no hay bancos y allá se están construyendo estos bancos, estas sucursales del Banco del Bienestar. ¿Para qué? Para que la gente mayor que recibe su pensión no tenga que moverse y pueda cobrar ahí. Y los jóvenes que reciben sus becas, lo mismo. Bueno, ¿cuánto creen que cuesta con los ingenieros militares hacer una sucursal del Banco del Bienestar? 5,600,000 pesos. ¿Cuánto nos cuesta hacer un cuartel para la Guardia Nacional para 120 elementos con instalaciones, dormitorios para 120 elementos, mujeres y hombres, y aulas, cocina, comedor, la barda de un terreno de cerca de 10,000 metros cuadrados, vigilancia, torres de vigilancia, 25 millones de pesos? Ya llevamos pues cerca de 150 cuarteles, instalaciones de la Guardia Nacional. Aquí en Chihuahua, ¿cuántas van a ser, general? 21 instalaciones, todo el estado. Entonces, si no hay corrupción, imagínense si esto lo licitamos a empresas. No todas las empresas son irresponsables y corruptas, pero desgraciadamente muchas se quedan hasta con el anticipo y ya no hacen nada. Y las empresas constructoras en México en el periodo neoliberal, nacionales y extranjeras, tenían más abogados que ingenieros, porque eran leguleyos y sacarle al gobierno todo, no se defendía el presupuesto. Entonces, sí es muy importante acabar con la corrupción. Yo creo que si logramos dejar como legado la honestidad como forma de vida, como forma de gobierno, vamos a estar avanzando en la transformación de México. ¿Saben qué? Ya vámonos a desayunar ya. Bueno, una más, ahí está ya. Hay 3 proyectos en Juárez que nos tienen atorados desde hace buen rato. Uno de ellos ya fueron lo comentaron los compañeros, y disculpen que no los salude primero a todos. Saludos a todos, buenos días a la gobernadora. Quiero preguntarle cuál es el compromiso de usted con 3 proyectos que en Juárez nos tienen atorados. Uno de ellos es el hospital de especialidades que tiene 11 años parado y que se está echando a perder ahí. Millones de pesos que nos están costando a todos. Otro, hay un proyecto que hace años se hizo para satisfacer las necesidades de agua de Ciudad Juárez, que es el proyecto del acueducto Conejos Médanos. Ese es un acueducto, señor presidente, que lo construyó Grupo Carso y no está funcionando a cabalidad. Ahorita Juárez tenemos una muy mala calidad de agua porque ya están abatidos los mantos acuíferos, y ese proyecto vendría a ser la solución a los problemas de agua que tenemos en Juárez, pero no lo pueden echar a volar porque en cuanto lo prenden, ahora sí que truena así. Entonces hay un litigio ya entre el Grupo Carso y el gobierno, y no sé en qué instancia de gobierno, pero la verdad es que no está funcionando y nos vamos a quedar sin agua finalmente. Y otra cosa es aquí en Juárez se creó un fideicomiso para un centro de convenciones. Ese fideicomiso tiene 10 años y ese fideicomiso está administrado por un grupo de empresarios que han hecho y deshecho con miles de millones de pesos, o cientos de millones de pesos que se les han otorgado y de las cuales no dan absolutamente cuentas a nadie. Ese fideicomiso por la construcción del Centro Paso del Norte realmente está convertido en una cueva, en un saqueo, en un botín de unos cuantos, y me gustaría preguntarle a usted cuál sería el compromiso de su gobierno en estos 3 proyectos en particular. Buenas gracias. Sí, el hospital se va a construir y y lo lamento mucho, nos estamos demorando, pero se va a terminar. Porque además ya lo fui a ver, ya desde hace tiempo lo conozco, de cómo lo inauguraron en obra negra, cómo engañaron, cortaron hasta el listón y estaba completamente abandonado, inconcluso. Pues. Entonces hicimos el compromiso de construirlo y lo va a hacer el Seguro Social y va a ser un hospital de especialidades y va a atender también a población abierta, no solo a derechohabientes, sino a toda la gente que lo requiera, los que no tienen seguridad social. Entonces, ese es un compromiso. Vamos a tomar nota con lo del acueducto. Le voy a pedir aquí. A ver. En lo del acueducto hay un recurso en un fideicomiso de puentes fronterizos, entonces Conagua está terminando el proyecto para que se pueda arrancar la parte terminal del acueducto y pueda ya estar funcionando. Sí, y hay que ver la calidad, o sea, el cumplimiento del contrato, pues lo vamos sí, y la voluntad de los gobiernos, del gobierno municipal. Le tenemos mucha confianza al presidente municipal también, lo quiero dejar de manifiesto, a Cruz. Y, a ver, ven.
Y ahora que está malita de la derecha, me da más gusto porque está muy bien de la izquierda. Y lo de fideicomiso lo vamos a revisar. Ahí donde está el hospital están los terrenos, ¿sí?, donde estaba el hipódromo. Ese terreno también estaba entregado a este fideicomiso que tú mencionas. Sí, vamos a buscar, vamos a revisar el asunto. Qué bien que lo planteas, y cuando regresemos, Maru nos da el informe junto con el secretario de Gobernación. Ya. Sí, adelante. Gracias, presidente. Es muy rápido plantearle la situación de la Preparatoria Federal por Cooperación Altavista. Durante el gobierno de Vicente Fox se retiró el apoyo del gobierno federal a las preparatorias federales. Había 7 en el estado, han desaparecido 4, quedan 3, una aquí en Ciudad Juárez, pero la situación es muy complicada para ellos. Actualmente no tienen plazas, el gobierno del estado intervino, pero se llevó las plazas a las secundarias estatales. A los maestros se les está pagando el 50% de su sueldo. Es una situación muy complicada, está por desaparecer esta escuela. Preguntarle cuál sería, o si habría algún apoyo de su gobierno para la escuela, en particular para esta preparatoria aquí de Ciudad Juárez Altavista. Las becas Benito Juárez han ayudado, pero no son la solución. Los padres están pagando la escuela, están costeando, pero es insuficiente. Entonces preguntarle eso, si hay algún de su gobierno algún apoyo, si se puede usted comprometer con esta escuela. Sí, vamos a pedirle a la maestra Delfina ahora nos da los datos, que con Jesús, y ella lo va a atender. Y desde luego que apoyamos, si te parece. Gracias. ¿Sí? Nada más nos das todos los datos. Y nos vamos a seguir encontrando porque yo voy a seguir viniendo a Juárez y a Chihuahua. Ahora tengo el compromiso de ir a la sierra porque no hemos ido. Vamos a hacer una gira por allá. Estuvimos en los límites de Sonora con Chihuahua, en Yécora, y ahí platicamos con autoridades municipales de Chihuahua. Pero quiero hacer un recorrido con Maru por los municipios de la sierra, y vamos a estar siempre viniendo a Juárez y también expresarles, porque no quiero dejar que esto pase desapercibido. Estamos atendiendo lo de los asesinatos lamentables a periodistas en todo el país. Es nuestro compromiso que no haya impunidad, y les tenemos a ustedes y a todos los periodistas de México mucho respeto, admiramos lo que hacen y consideramos que el periodismo es un oficio noble y respetamos mucho el trabajo de los periodistas. Tenemos las diferencias, pero es un asunto que, si lo analizamos bien, no tiene que ver, vamos a decir, del todo con el periodismo, sino que tiene que ver con los grupos de intereses creados. Pero la mayoría de los periodistas merecen todo nuestro respeto, nuestra admiración, siempre. Entonces, que también tengan eso en cuenta. Es muy difícil hacer el periodismo en los estados, el periodismo que se hace en la calle, el que hacen ustedes. Es muy difícil. Como decía el maestro Buendía, las banquetas aquí son muy angostas, entonces se topan a veces a diario con los que no quieren ser cuestionados, criticados, y los que actúan de manera autoritaria o cobarde. Entonces, nuestro respeto. A ver, paisano. Presidente, 2 temas. Sobre periodistas, ninguno de los que estamos aquí ganamos como Loret de Mola, ¿verdad? Obviamente. Yo le pregunto si usted no ha pensado en enviar al Congreso alguna iniciativa para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la prensa, porque una gran parte de los medios ganan por honorarios, que no fue contemplado cuando se reformaron leyes de explotación de trabajadores por la subcontratación. La gran mayoría se les paga por honorarios y bajos salarios. El salario mínimo profesional de un trabajador de los medios es bajo también. Eso sería una pregunta. La otra, mencionó usted algo históricamente establecido en México, el golpe de Estado. Esa estrategia se ha utilizado mucho en Sudamérica, en especial el desprestigio al gobernante, al de un partido progresista, comenzar a desprestigiarlo para darle un golpe de Estado. Ahora se habla de un golpe blando. El dirigente de Frena en años pasados se presentaba fuera de los cuarteles pidiéndole al ejército que no dejaran al presidente ya, que no lo dejaran, que lo quitaran, que actuaran en su contra. ¿Han detectado ustedes a través de servicios de inteligencia intentos de golpe militar o de organización? No, te empiezo contestándote eso. Nosotros tenemos un ejército leal, sobre todo a las instituciones
instituciones. Es un ejército distinto al de otros países, con todo respeto. Nuestro ejército surge de un movimiento revolucionario. Hablaba yo aquí del triunfo de la Revolución Maderista con la batalla de Juárez, en la que intervienen Orozco, intervienen Villa y otros revolucionarios. Bueno, aquí se constituye por Madero un gobierno, vamos a decir, provisional, antes del interino, gobierno revolucionario. Y desde mayo del 11, desde que se triunfa, Madero decide que el secretario de guerra del movimiento revolucionario iba a ser Venustiano Carranza. Fíjense, en el 11, en el 13 que asesinan a Madero, bueno, desde el día que lo detienen el 19 de febrero de 1903, a él y al vicepresidente Pino Suárez, don Venustiano Carranza, que era gobernador de Coahuila, es el único que se rebela, porque Huerta les manda un telegrama a todos diciendo que ya él era el presidente, y don Venustiano dice no, y el Congreso local de Coahuila lo apoya, y así surge el actual ejército. Por eso mañana es el Día del Ejército y lo vamos a recordar en la Hacienda de Guadalupe, donde se firmó el Plan de Guadalupe con Venustiano Carranza. Este ejército es un ejército revolucionario surgido del pueblo. Las manchas que tiene no son atribuibles a los mandos militares, sino a los gobiernos civiles, porque no olvidemos que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Entonces, en el 68 no fue Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa, él actuó por órdenes del presidente, y así en todos los casos. Nosotros tenemos esa enorme ventaja de que tenemos un ejército popular. Por eso siempre digo que los soldados son pueblo uniformado, son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros, de militares, hasta los generales de división. No pertenecen a la oligarquía como sucede en otros países, son leales a las instituciones. Entonces, al contrario, ahora es más la lealtad, no solo al presidente, al pueblo, y el compromiso de contribuir al desarrollo de México. Nos están ayudando como nunca. Entonces, por ahí no es el asunto. Sí es, como tú planteas, socavar con estrategias mediáticas, con guerra sucia. Bueno, lo que hemos padecido nosotros. Acuérdense que en el 2006 contrataron a un publicista estadounidense, Morris, que fue el que acuñó la frase López Obrador, un peligro para México, que la repetían y la repetían y la repetían. Ese señor Morris después fue contratado en un partido de Estados Unidos que no voy a mencionar, también para una campaña presidencial, y decían la misma frase, Obama un peligro para Estados Unidos. Ni aquí ni allá funcionó. Aquí lo que funcionó fue el fraude. Nos robaron la elección, pero sí tuvo un efecto en la campaña mediática, porque una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Hay amigos, compañeros que me dicen, ya no sigas hablando de lo de los medios, dale vuelta a la página. No, es que es un asunto político peligroso. ¿Qué es lo que quisiera? Que la gente llegara a la conclusión de que todos somos iguales. ¿Cuál cambio? Si los hijos de Andrés Manuel son como los hijos de otros presidentes, igualarnos. No somos iguales. Nosotros venimos de una lucha y tenemos ideales y tenemos principios. Y yo decía en la campaña, y lo repito, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Por eso yo puedo decir que tengo de mis bienes. ¿Por qué otros no van a poder decir cuáles son sus bienes? ¿Cuántos departamentos tienen en México? ¿Cuántos departamentos en el extranjero? Lo de José Ramón, la renta de una casa, con eso, todo el ruido, sin probar absolutamente nada. Da a conocer José Ramón en qué empresa trabaja, y ayer el Reforma, sin pruebas, da a conocer de que yo le di permiso a esa empresa turística para el uso de playas, para tener las concesiones y poder construir sus hoteles, cuando es una empresa que tiene años en el sector turismo y que tiene hoteles en todas partes, y todos sus permisos se los han dado los anteriores gobiernos. Pero siembran o quieren sembrar la duda, porque usan la máxima de Lampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Si yo fuese corrupto, ya me hubiesen hecho papilla, ya lo he dicho y lo repito, pero tengo autoridad moral, tengo un escudo protector, aparte de mi ángel de la guardia, y ese escudo protector es la honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Entonces, que no se rasgue las vestiduras de manera hipócrita Alejandro Junco, porque, todo respeto, no somos iguales, y no amenacé a nadie. No sé si encontraron
mandaron el fragmento de lo que dije. Esto es lo que les molestó, pero no es que les haya molestado, es que quieren convertirse en mártires, en perseguidos, acosados. Que no se preocupe, hubo, creo que con Calderón, un gobierno con Peña, él se tuvo que ir, vivía en Estados Unidos, no aquí en El Paso, sino en Texas, en un lugar de Texas. Sí, ahora no hay persecución para nadie, para nadie. ¿Qué fue lo que dije? A ver. Aquí en Baja California, ¿cómo engañaron de que iba a haber un cambio? Lo que hicieron fue un acuerdo con Salinas y con todos para seguir saqueando en Baja California. Y este periódico es el boletín del conservadurismo en el país, es un pasquín. Entonces, no es estar en contra de la libertad de expresión, es que esto es una vileza. Yo nunca he hablado de la familia Junco, he hablado de los dueños, de Alejandro Junco, pero no de la familia. Pero ellos se meten con todo, no hay limitaciones, porque es mafia, y peor que las mafias, porque las mafias tienen ciertas reglas, o al menos antes se respetaba la familia y se iba sobre el que estaba metido en la mafia, no con los hijos, no con la familia, y máxime si no hay elementos. Entonces, aclaro esto porque no hace falta, la verdad, no tengo información, pero los conozco al dedillo, a estos conservadores. Entonces, me imagino que con este lamentable caso de Lourdes han agarrado a Jaime Bonilla, el exgobernador, pero a periodicazos, a golpearlo. Eso es lo que dije. ¿Y qué puso en el periódico hoy? Nada más para aclarar. Pero espérate, antes. Me fueron a acusar a Estados Unidos. Prenden focos, a ver, déjalo, focos rojos en Estados Unidos por México, y en primera la declaración del senador, sí, solo le faltó ahí poner cintillo, que era, todos somos Ted Cruz. Todos somos como Ted Cruz. ¿Y dónde está lo de la amenaza? Nada. Tienen toda la libertad, ellos, y desde luego que los periodistas que son trabajadores. A veces en las ruedas de prensa en la mañana vienen los periodistas del Reforma y hay uno que es una gente muy educada, de primera. Ya pero ya ni lo quiero ser. Pensé que no estaba aquí, pero no es con ellos. Sí, son tan objetivos de que todos los articulistas, no hay un articulista objetivo. Ya no hablemos de que esté a favor de lo que hacemos. Uno objetivo, todos en contra. Los caricaturistas, todos en contra. Por eso pues se molestan mucho, pero esa es la realidad. Pues muy bien, nos vemos entonces. Que la paz, que me entregues.